Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes porque tengo una historia que les va a volar la cabeza, una que combina intriga, sorpresa y un toque de drama que estoy segura les va a fascinar. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha dejado a muchos con la boca abierta, y es que resulta que nuestra querida Gul'dan, sí, la misma Gul'dan, ha estado planeando una sorpresa, para nada menos que Demet Khan Yaman. Y créanme, esta no es una sorpresa cualquiera, es algo que va a cambiar por completo la dinámica de las cosas y que no podemos dejar pasar por alto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las posibles motivaciones y en las reacciones que esto podría generar. Y antes de que me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse, porque con estas historias van a querer estar al día de todo. Pues bien, la noticia corrió como la pólvora. Ustedes saben que Demet Khan Yaman es una figura pública, un actor que despierta pasiones y que siempre está en el ojo del huracán, ya sea por sus proyectos, por su vida personal o por cualquier cosa que haga. Y Gul'dan, bueno, Gul'dan es alguien que conocemos, alguien que de alguna manera está conectada a este universo y que parece tener una agenda propia. Lo intrigante de todo esto es el factor sorpresa. No estábamos esperando esto, nadie lo estaba. Y esa es precisamente la belleza de estas situaciones, ¿no creen? Cuando de repente algo sucede que rompe la monotonía y nos deja con esa chispa de expectativa. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tipo de sorpresa podría ser? ¿Es algo bueno, algo malo, algo que busca un fin específico? Las especulaciones ya están a 1000 por hora en todas las redes sociales. Algunos dicen que es un regalo, una muestra de aprecio. Otros que es algo mucho más complejo, una jugada estratégica, quizás relacionada con algún proyecto futuro o incluso con alguna situación personal. Y es que en el mundo de la fama, las sorpresas rara vez son sencillas, ¿verdad? Siempre hay una capa extra, un detalle oculto que le da ese toque de misterio. Pensemos en las posibilidades. Podría ser que Gul'dan esté organizando un evento sorpresa para Demet, tal vez una fiesta de cumpleaños anticipada o una celebración por algún logro. Imagínense la cara de Demet si de repente aparece rodeado de gente querida, sin haberlo sospechado en absoluto. Sería un momento entrañable, sin duda. O quizás, y aquí es donde la intriga se pone más interesante, la sorpresa está ligada a un proyecto nuevo. Podría ser que Gul'dan esté involucrada en algo que beneficiará a Demet de alguna manera, y esta sorpresa es la forma de presentárselo. Tal vez un guión, una oferta de trabajo que él desconocía, o incluso una colaboración inesperada. Esto añadiría un elemento de negocio y de estrategia a la ecuación, lo cual siempre es fascinante de analizar. Pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? Las sorpresas no siempre son positivas. En el ámbito público, una sorpresa puede ser un movimiento inesperado que desestabiliza, que altera el orden de las cosas. Podría ser que Gul'dan tenga alguna información, alguna revelación que planea compartir, y esta sea la forma de hacerlo. No quiero entrar en alarmismos, pero es una posibilidad que no podemos descartar. La forma en que se presenta esto con esa mención de no lo dejes solo, me hace pensar en que hay una urgencia, una necesidad de actuar. ¿Está Gul'dan tratando de evitar que Demet tome una decisión equivocada? ¿O quizás está intentando protegerlo de algo? La clave aquí es la intención. ¿Cuál es el verdadero motivo detrás de esta sorpresa? ¿Es altruismo, ambición, o algo completamente diferente? ¿Y cómo va a reaccionar Demet? Él es una persona que, a pesar de su exposición pública, a menudo mantiene un halo de misterio. ¿Será receptivo a la sorpresa, o se sentirá abrumado, o incluso desconfiado? Las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas, llenas de matices, y rara vez son tan simples como parecen en la superficie. Vamos a analizar un poco más el contexto. ¿Sabemos algo sobre la relación actual entre Gul'dan y Demet? ¿Han tenido interacciones recientes? A veces estos gestos, estas sorpresas, surgen de conversaciones previas, de acuerdos tácitos o de resentimientos latentes. Si no tenemos información clara sobre su vínculo, entonces cada posible explicación se vuelve aún más plausible. Podría ser una sorpresa nacida de la amistad, o de una rivalidad que ahora toma un giro inesperado. Imaginen el escenario. Demet está en su día a día, ajeno a lo que se está gestando. De repente, ¡boom! La sorpresa. ¿Dónde se desarrolla?
¿En público, en privado? El lugar donde ocurre la sorpresa también puede decirnos mucho sobre su naturaleza. Si es en un evento público, podría ser para llamar la atención, para generar un impacto mediático. Si es en un entorno privado, la intención podría ser más persona. Más íntima. Y no olvidemos el factor de la comunicación. ¿Cómo se enteró Guldem de que esta sorpresa era necesaria? ¿Alguien le dijo algo? ¿Presenció algo? La frase "no lo dejes solo" me da la impresión de que hay un temor subyacente, un miedo a que Demet esté en una situación vulnerable o que se encuentre en un camino que no le conviene. Quizás Guldem tiene información privilegiada, o ha percibido algo que nosotros no podemos ver desde afuera. Esta intriga nos lleva a pensar en las diferentes personalidades involucradas. Demet Kanyaman es conocido por su carisma, su energía y a veces por su naturaleza un tanto impulsiva. Guldem, por otro lado, parece estar actuando con premeditación, con un plan. Este contraste entre la impulsividad y la planificación es precisamente lo que hace que esta situación sea tan fascinante. ¿Podríamos estar ante una sorpresa que busca unir fuerzas? Tal vez Guldem tiene una idea para un proyecto en el que Demet sería perfecto, y quiere presentársela de una manera impactante para asegurarse de que preste atención. O quizás en un giro más dramático Guldem está tratando de evitar que Demet caiga en una trampa, o que se vea envuelto en una situación que pueda dañar su carrera o su reputación. La frase "no lo dejes solo" es clave. Sugiere un sentimiento de responsabilidad o de preocupación. ¿Está Guldem asumiendo un rol de protectora, o de confidente inesperada? Si este es el caso, entonces la sorpresa podría ser una oferta de ayuda, una propuesta para sacarlo de un apuro, o simplemente una demostración de apoyo en un momento crucial. Pensemos en los medios. Una vez que esta noticia salga a la luz, las reacciones de la prensa y los fanáticos serán masivas. Habrá análisis, interpretaciones y seguramente muchos rumores. Este tipo de eventos son un festín para los medios de entretenimiento. Y nosotros, como espectadores y seguidores, somos parte de esta conversación, analizando cada detalle, tratando de descifrar las intenciones y las consecuencias. Ahora, para que esta sorpresa funcione, para que tenga el impacto deseado, tiene que ser algo que realmente coge a Demet desprevenido. Y eso, considerando su nivel de fama, no es tarea fácil. Requiere un plan bien ejecutado, sigilo y probablemente la colaboración de otras personas que estén al tanto. ¿Y qué hay de la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing? En la era digital, las sorpresas y los movimientos inesperados se utilizan a menudo para generar expectación y mantener a la audiencia enganchada. Podría ser que Guldem y Demet estén orquestando esto juntos, para crear una ola de interés en torno a ellos o a un proyecto futuro. Sin embargo, la forma en que se expresa "no lo dejes solo", me inclina a pensar que hay una iniciativa unilateral, una acción de Guldem hacia Demet. Lo que me encanta de estas situaciones es que nos obligan a pensar más allá de lo obvio. Nos invitan a ser detectives, a buscar pistas, a formular hipótesis. Y la belleza de la sorpresa es que a menudo revela aspectos de la personalidad y de las relaciones que de otra manera permanecerían ocultos. Si yo tuviera que apostar, creo que la sorpresa de Guldem a Demet Kanyaman tiene algo de personal, pero también podría tener implicaciones profesionales. No creo que sea algo meramente superficial. La urgencia implícita en la frase "no lo dejes solo" sugiere que hay algo importante en juego. Quizás Guldem se ha dado cuenta de que Demet está en un momento de su carrera o de su vida en el que necesita una guía, un apoyo inesperado, o incluso una advertencia. Y aquí es donde les pregunto a ustedes. ¿Qué creen que podría ser esta sorpresa? ¿Se imaginan las reacciones de Demet? ¿Qué tipo de consecuencias podría tener? Me encantaría leer sus teorías, sus ideas y sus opiniones en la sección de comentarios. Vamos a desatar nuestra creatividad y a ver quién acierta con la posible sorpresa. En resumen, la noticia de que Guldem tiene una sorpresa para Demet Kanyaman ha encendido la chispa de la curiosidad en todos nosotros. Las posibilidades son infinitas, desde un gesto de amistad hasta una jugada estratégica de gran calado. Lo que es seguro es que esta acción promete remover las aguas y dejarnos con la expectativa de saber qué sucederá a continuación. El factor sorpresa, combinado con la figura de Demet Kanyaman y la aparente premeditación de Guldem, crea un cóctel intrigante que no podemos perder de vista. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo.
Espero de verdad que hayan disfrutado de esta exploración de un misterio que está en pleno desarrollo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes y sumergirnos juntos en esta intrigante historia. Antes de que se vayan, les recuerdo que si les ha gustado el contenido y quieren seguir descubriendo juntos estos temas tan interesantes, no duden en darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que también se sumen a la conversación y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.